Saludos, estimados aprendices. Tal y como se propuso anteriormente, hemos preparado un ejercicio alternativo para desarrollar la evidencia pendiente correspondiente al tema de muestreo y estadística. Los ajustes, pues básicamente se llevaron hacia una herramienta que es más fácil, más entendible de parte de ustedes y pues ante todo más accesible. Hemos elaborado para ello con el mismo enunciado un ejercicio utilizando la herramienta de Excel. Recordamos previamente o inicialmente que el pasado 16 de noviembre de 2022 se explicó la temática, se hizo la invitación a que se acudiera al material de estudio, el cual se encuentra disponible para su consulta en plataforma. De manera general, recordemos que el video consiste en presentar un caso donde se demuestra claramente la aplicación del muestreo y la estadística. El contexto del caso me permito presentarlo para luego hacer las aclaraciones, las observaciones y la explicación correspondientes a cómo se manejará este pequeño simulador que hemos desarrollado. Bueno, veamos inicialmente el caso. Se denomina auditoría a campaña de mercadeo, distribución, estadística. Y dice así: una fábrica de yogures ha lanzado un concurso que consiste en premiar a quienes recolecten todos los tipos de símbolos que vienen debajo de la tapa del producto. En total, hay 7 tipos de símbolos, asumiendo que en el mercado todos los símbolos han sido distribuidos aleatoriamente de manera uniforme. Se te ha encargado que como auditor de rifas y juegos determines estadísticamente si la empresa cumple con los parámetros mínimos de distribución, en donde cada símbolo deberá aparecer como mínimo un 9,29% al destapar 26 vasos de yogur. Entonces recuerdo que el simulador inicialmente pues era una línea transportadora. En la línea transportadora pues salían los vasos, tomábamos el vaso, llevábamos el vaso hasta la mesa de muestreo. En la mesa de muestreo destapábamos, mirábamos qué símbolo generaba y se generaba el registro automáticamente. Luego de ello, pues arrojábamos el vaso muestreado pues a la papelera. Bien, en este caso hemos ahorrado ese paso y pasamos entonces a describir el procedimiento. Acá hay unas pestañas o acá están las hojas, como quieran. Entonces vamos al procedimiento y el procedimiento lleva 5 pasos que nos permitimos recordar a continuación. Paso número 1, identificación de los elementos de la práctica de laboratorio. Dentro de ello tenemos que los elementos básicos de la práctica de laboratorio son línea de producción, procedimiento, tabla de datos y hoja de respuestas. Paso número 2, configuración del laboratorio. Debemos ubicarnos en la hoja denominada tabla de datos, tener en cuenta que el orden de aparición de las figuras, ya que ellas se necesitarán posteriormente para el cálculo de la mediana. Luego de ello, debemos registrar la información en la tabla de datos según corresponda. Posteriormente, y una vez conformado el espacio muestral tal como lo indica aquí el enunciado, son 26 vasos de yogur. Una vez conformado el espacio muestral, debemos elaborar el gráfico de frecuencias, el polígono de frecuencias y el gráfico de torta o circular.
Tercer paso, vamos a hacer los cálculos. En los cálculos, inicialmente vamos a calcular el porcentaje de aparición de cada símbolo en el espacio muestral, dividiendo la cantidad de cada símbolo entre la cantidad total de la muestra, o dividiendo la frecuencia de aparición de cada símbolo entre la cantidad total de la muestra. Posterior a ello, vamos a determinar si el porcentaje de aparición de cada símbolo está dentro del margen de aparición admisible. El margen de aparición admisible, de acuerdo con el enunciado, es 9,29%. Es decir, vamos a mirar que cada símbolo aparezca como máximo 9,29%. Luego de ello, vamos a calcular la media, la mediana y la moda, teniendo en cuenta el orden dado en la tabla de frecuencias, pues este define el orden de agrupación de datos para calcular la mediana. Importante aquí recordar que los cálculos necesarios para elaborar la media, la mediana y la moda se explicaron oportunamente en la sesión del 16 de noviembre. La invitación aquí sería a que revisen la grabación correspondiente a esa sesión, si no recordamos lo que se explicó en su momento. Posteriormente, al cálculo de la mediana, la moda, vamos a hacer, de acuerdo con los cálculos realizados, vamos a determinar si se cumple con los parámetros de distribución requeridos. El cuarto paso descrito en el procedimiento es el registro de los resultados. Dentro de ello vamos a registrar inicialmente los datos de media, mediana y moda y el porcentaje de aparición de cada figura de acuerdo con los cálculos realizados. Para eso tenemos una hoja que se denomina resultados, que es esta. Una vez determinamos o registremos los datos de media, mediana y moda y el porcentaje de aparición de cada figura, vamos a determinar si se cumple o no con los parámetros de distribución propuestos. Volvemos al caso de revisar el enunciado. Una vez determinamos si se cumple o no con los parámetros de distribución planteados, vamos a elaborar los gráficos de frecuencias, el gráfico del polígono de frecuencias y el gráfico de torta o circular. Repito, esos gráficos se explicaron en la sesión y pues también les hacemos la invitación en este caso es a que fortalezcamos la investigación y adicionalmente consultemos el material de apoyo que está dispuesto en plataforma. Paso número 5. Preguntas complementarias y reporte laboratorio. Aquí debemos de resolver unas preguntas y completar el reporte del laboratorio. Para ello, debemos inicialmente describir con nuestras propias palabras y mediante un video el procedimiento llevado a cabo para generar la práctica. Importante recordar aquí que el video debe tener, tal y como se propone en la guía, máximo 7 minutos. Una vez describamos el procedimiento, pasamos a describir con nuestras propias palabras y en el mismo video los resultados obtenidos. En este caso, los resultados de la media, de la mediana, de la moda. También indicar si se el porcentaje de aparición para cada uno de los símbolos propuestos, indicar aquí si se cumplió con los parámetros de distribución con el 9,29 propuesto, las medidas de tendencia, los resultados arrojados, lo que se evidencia en cada uno de los gráficos solicitados, es decir, en el gráfico de frecuencias, en el polígono de frecuencias y en el gráfico de torta o circular. Una vez tengamos ello, vamos a responder las preguntas planteadas y generar el reporte del laboratorio. El reporte del laboratorio, reitero, básicamente es la descripción del ejercicio realizado,
haciendo uso de un video. Continuamos entonces con nuestro elemento. La tercera hoja presenta la tabla de datos. Aquí automáticamente esta está formulada para que aparezca un número y el número representa un determinado gráfico. En este caso el 1 el círculo. Miremos, aquí está aleatorio. El 3 en este caso, en esta iteración, un triángulo, luego repite un círculo, luego un cuadrado y así sucesivamente. Importante aquí aclarar que cada vez que yo abra este archivo, este documento de Excel, él generará aleatoriamente una tabla con los 26 datos solicitados. En ningún momento va a aparecer un ejercicio idéntico. La probabilidad de que un ejercicio se repita de manera idéntico es o tiende a ser cero por la cantidad de interacciones. Bien, entonces aquí ya esta tabla de datos nos permite, se genera automáticamente. Bien, a partir de esta tabla de datos, o con los datos obtenidos y presentados en esta tabla de datos, vamos a registrar resultados. ¿Qué resultados vamos a presentar? Entonces, esta tabla de resultados nos permite aquí registrar que el tipo de figura, la frecuencia, miremoslo acá, tipo de figura, aquí se despliega un contenido, círculo, cruz, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono o estrella. Aquí escogemos cualquiera de ellos. Luego de ello hacemos el conteo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuántas veces se presentó el círculo. 1, 2, 3 veces. Entonces, tabla de datos, resultados. Y entonces escogemos acá, por ejemplo, el círculo. Se presentó cuántas veces. Ya miramos, fue 3 veces. Esos 3 veces corresponde a una frecuencia acumulada. Él automáticamente genera los cálculos. Y así hacemos para cada una de las figuras. Al final se generará una frecuencia relativa, una frecuencia acumulada, un porcentaje y un porcentaje acumulado. Con estos datos y con la fórmula que se explicó oportunamente, vamos a calcular la media, la mediana y la moda de estas muestras. Una vez tengamos estas medidas de tendencia registradas, calculadas, pasamos a desarrollar la tabla de frecuencias y el gráfico circular. Entonces, pues aquí sí ya les solicitamos que acudamos, que recordemos los conceptos de representación gráfica que ya debemos conocer de Excel y en este espacio incluir el gráfico de frecuencias y el gráfico circular que corresponda a esta tabla de datos. ¿Ok? Bien. El paso final que corresponde a nuestro reporte consiste en el informe de laboratorio. El informe de laboratorio está compuesto de 3 partes. Parte 1. Describa con sus propias palabras y mediante un video el procedimiento llevado a cabo para generar la práctica, que básicamente consistiría en leer esta parte. Siguiente. Tarea 2 o paso 2 dentro del informe de laboratorio. Describa con sus propias palabras y mediante un video los resultados obtenidos en la práctica. Aquí lo que nos vamos es a leer, a describir esta tabla de arriba, esta tabla que está abajo y los gráficos de frecuencias y el gráfico circular.
volvemos a la hoja de respuestas y vamos al paso 3. Ese paso 3 consiste en responder las preguntas planteadas y generar el reporte de laboratorio. En este caso, debemos responder a 3 preguntas. Cabe anotar que en ningún momento se hizo un cambio significativo o mayor con respecto al ejercicio propuesto inicialmente. Lo que se hizo fue la readaptación de ese enunciado del alcance de la evidencia a la herramienta Excel. Bueno, ya explicado esto, la invitación es a que practiquemos y si tenemos alguna duda, nos comunicamos a través del chat de atención, del foro de dudas e inquietudes, de mensajería interna, de correo electrónico, para resolver, si es el caso, las dudas e inquietudes. Aquí también pues les pido el favor que revisen los ejercicios que han hecho compañeros previamente, ejercicios que pues logran evidenciar el grado de apropiación de los resultados de aprendizaje propuestos para esta evidencia. La invitación final es a que revisemos el material de apoyo dispuesto en plataforma, a que revisemos la grabación de la sesión correspondiente al 16 de noviembre y si se requiere, si lo consideran necesario, pues nos conectamos la próxima semana con el propósito de atender las dudas e inquietudes que tengan con respecto a esta práctica. Agradezco a ustedes su participación y el desarrollo de esta evidencia. Y recuerden, cuentan con un equipo multidisciplinario de instructores que está presto para ayudarles a resolver las dudas, inquietudes y dificultades que tengan con respecto a sus evidencias. Les habló su instructor de matemáticas, ingeniero Jaime Gracia. Muy amables y hasta la próxima.